Hola gente, bueno, acá estamos de vuelta, ¿sí? En esto que es la virtualidad, ¿bien? Hoy pensamos en grabar el mensaje para que lo podamos ver todos, ¿sí? Esto va a salir, calculo que vos lo estás viendo a partir ahora de las 20, ¿m? Entonces ahora voy a poner en el grupo dentro de un ratito para que todos sepan cuándo va a salir y para que también, no pudiendo congregarnos todos en un mismo lugar, podamos estar todos por lo menos escuchando la palabra de Dios. Es un tiempo que estamos pasando que se veía venir, ¿bien? Es un tiempo que no nos toma por sorpresa, este tema de volver a algunas restricciones, que la pandemia haya explotado de alguna manera con muchos más casos que los que estábamos acostumbrados. Entonces es algo que para lo que tendríamos que habernos preparado, y espero que nos hayamos preparado para esto, ¿sí? Hay un salmo, ¿sí?, que nos muestra, varios salmos, en realidad encontré varios salmos que nos muestran qué pasa cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque ya pasamos por esto el año pasado, y sabemos también que esta prueba tiene fecha de comienzo, como todas las pruebas, pero no sabemos cuándo termina. No sabemos inclusive si no se van a endurecer las medidas del gobierno, y entonces tenemos que estar preparados. Leía el Salmo 78, 40 al 42, dice: ¿cuántas veces lo desobedecieron en el desierto? ¿Cuántas veces lo hicieron enojar en el yermo? Una y otra vez ponían a prueba a Dios, provocaban al Santo de Israel, y acá hay lo que me importa a mí. No traían a la memoria su poder, ni el día en que Él los libró de su angustia. Uno de los errores del pueblo de Israel es no recordar las veces que Dios los había librado. El Salmo 106, interesantemente, tiene la misma temática. El 13 dice: pero muy pronto olvidaron tus obras, no esperaron a conocer tus consejos. Entonces entraron en desesperación, entraron en idolatría y demás. Mismo Salmo 106, versículo 21: se olvidaron del Dios que los salvó, se olvidaron de sus grandes proezas en Egipto. Habla ahí del pueblo en el desierto, ¿bien? Y dice, se olvidaron de las grandes proezas de Dios. Entonces, nosotros hemos pasado ya por un tiempo similar a esto. Si bien cada prueba tiene sus bemoles, sus complejidades, pero ya lo que es a lo general de la cosa, ya tenemos que saber algunas cosas, y tenemos que hacer un buen uso de la práctica y de la memoria. Bien, y de eso vamos a hablar en el día de hoy. El valor de lo aprendido. Si es que hemos aprendido, muchas veces creo que ya he hablado en los últimos mensajes acerca de esto, y hoy esto cobra especial relevancia. ¿Hemos aprendido algo el año pasado? ¿O estábamos solo sobreviviendo hasta que podríamos volver a cierta normalidad y ahora esto nos pone una tapa que nos mata? ¿Bien? Espero que hayamos aprendido ciertas cosas, pero vamos a refrescar a través de algunas historias, ¿sí?, lo que es el valor de las pruebas, el valor de la experiencia, el peligro de no aprender y el tesoro de una buena memoria. Algunas de las historias las he estado compartiendo a través de algunos de los devocionales que ocasionalmente pongo en el grupo, ¿sí? Entonces no les va a sonar extraño, pero por ejemplo, en Jueces, esta semana reflexionábamos también en algunas cosas en el libro de Jueces. Jueces es un libro que sí o sí hay que leer para entender nuestros tiempos y para entender por qué también a veces a la iglesia, a nosotros nos pasan las cosas que nos pasan, ¿bien? Ahora, en Jueces 3, 2, dice: el Señor los dejó, habla de los pueblos que Israel debía conquistar pero no lo hizo, y los pueblos para nosotros significan también los problemas, las situaciones, los aguijones en la carne y demás, ¿no? El Señor los dejó solo para que los descendientes de los israelitas aprendieran a pelear y enseñaran a quienes no habían combatido. Es interesante ver por qué Dios le había dejado o les había permitido no conquistar aquellos pueblos que tenían que conquistar. Parte es por la infidelidad de Israel, pero también parte es porque Dios tenía un fin didáctico, pedagógico para con ellos, ¿bien? La primera cosa, el porqué de las pruebas. Acá en este versículo creo que es bastante claro. Y también, si pensamos en la prueba grande pasada, o en las pruebas que hemos pasado, no solamente la pandemia, sino cualquier prueba, también hay un valor didáctico en todo esto, y es aprender a batallar.
a veces confundimos y pensamos que la fe es algo que me va a permitir no pasar por problemas, ¿bien? Y cuando vienen los primeros problemas empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de nuestra fe, empezamos a dudar de que la elección que hicimos por Dios, si es algo correcto o no, si es algo que nos beneficia o no, ¿bien? Ahora, Dios acá, en su sabiduría, permite que ciertos pueblos queden en medio de Israel, para que Israel no solamente aprendiera a batallar, sino que enseñara a otros a batallar. Hay un fin muy práctico en todo esto, ¿sí? Y en las pruebas que hemos pasado también, y si vamos a hablar de la pandemia del año de la cuarentena y las restricciones del año pasado, y lo que nos toca ahora, tenemos que ver también que Dios permitió lo del año pasado, y seguramente uno de los fines es eso, para que aprendamos a batallar en pruebas que pueden ser aún más duras todavía, ¿bien? También sirve para comprobar nuestro crecimiento. Seguramente durante esta pandemia hemos hecho muchas promesas a Dios. Ahora que hemos empezado a congregarnos, muchos de nosotros hemos empezado a hacerle también a tomar desafíos, a escuchar la palabra de Dios y decir amén, a cantarle ciertas cosas. Bueno, ahora es donde se prueba todo aquello que decimos amén, todo aquello que cantamos. Y entonces las pruebas tienen para Dios un fin didáctico. Ahora, ¿quién es el que debe saber cuán grande es nuestra fe o si estamos preparados para batallar? ¿Es Dios el que tiene que saberlo? No, somos nosotros quienes tenemos que saber qué tan bien preparados estamos para la batalla. Y esto tenemos que asumirlo siempre. Cada vez que venga una prueba, hay un fin en esa prueba que tiene que ver con batallas futuras. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros por ahí renegamos mucho de la prueba, renegamos de lo que estamos pasando, renegamos de lo que nos hacen, renegamos de la pandemia, del gobierno y de todo, aunque todo eso da para renegar, ¿bien? Y solamente nos detenemos en eso, no estamos tomando lecciones ni estamos aprendiendo lo que después nos va a servir, nos va a ser muy útil en el momento de la prueba. Está comprobado en un estudio, alguien hizo acerca de los accidentes aéreos y también en los náuticos, que quienes tienen mayores posibilidades de sobrevivir, si hay, digamos, si el aterrizaje forzoso es suave, ¿no? O no explosivo, son aquellos que prestaron atención a lo que las sobrecargos decían sobre cómo salir, sobre dónde estaban las medidas de seguridad y demás. Aquellos que mientras hablaba la aeromoza y estaban mirando para cualquier lado, son aquellos que seguramente van a fallecer. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si estamos prestando atención, si hemos prestado atención, vamos a saber por dónde salir. Bien. Hay peligros en no aprender. Es peligroso no aprender. Y en Jueces mismo, en varios capítulos lo dice, pero ahí en 6.1 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los dejó caer en manos de Madián. El libro de Jueces es triste, es muy triste. Creo que es uno de los libros más tristes que hay. Más que Cantares, más que Lamentaciones, más que Job. ¿Por qué? Porque hay una lección que Dios está queriendo enseñarle a su pueblo, y su pueblo, prueba tras prueba, no la entiende. Dios les entrega la tierra, por un tiempo están bien, la siguiente generación se aparta de Dios, se olvida de quién fue el Dios que les entregó la tierra, empiezan a adorar a los dioses extranjeros, vienen otras tribus, otros países y los invaden, los ponen de esclavos, claman a Dios, Dios vuelve a libertarlos, por un tiempo también, después se olvidan de Dios, y así esto es cíclico. El libro de Jueces es absolutamente cíclico. Y ahí tenemos que es peligroso olvidar. No que Dios está persiguiéndonos, pues tu Padre Celestial te vigila con afán, cantábamos, ¿no? No es que nuestro Padre Celestial nos vigila con afán y está esperando a ver cuándo pisamos el palito para tirarnos un rayo. Él ya sabe cuándo vamos a pisar el palito. Lo que sí es peligroso para nosotros no aprender. No aprender que cuando somos fieles a Dios las cosas nos han ido bien, a pesar de las pruebas y a pesar del dolor. No quiere decir que, y no quiero hacer esto un evangelio triunfalista, diciendo, bueno, si vos obedeces a Dios todo te va a ir bien. Hay gente muy fiel que obedece a Dios y sin embargo humanamente las cosas les van mal, pero en lo que hace a la bendición de recibir la presencia de Dios y demás, aún esas personas entienden que en momentos de pruebas
uno está siendo bendecido. Bien, ahora, no aprender es desperdiciar oportunidades, es desperdiciar también experiencia. Lo vuelvo a repetir ahí en Jueces 10, versículo 6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot y a los dioses de Siria, y se olvidaron de servir al Señor. Y les pasó lo mismo otra vez, generación tras generación. No habían aprendido, habían desperdiciado la experiencia y habían perdido el tiempo. Ahora, para nosotros, en esta particular coyuntura que nos toca, todo lo que hemos pasado en la pandemia va a ser tiempo perdido si eso no lo aplicamos en el tiempo que viene. Como decía, todos los amén que dijimos, todas las cosas que le prometimos a Dios, toda la palabra que se nos fue dando a cada uno de nosotros, si no hemos aprendido nada y ahora empezamos a caer en miedo, en desilusión, en ansiedad, entramos a estar preocupados por todo y no hemos aprendido nada, hemos perdido el tiempo. El año pasado, ahí te lo concedo, fue un año perdido si no hemos aprendido las lecciones. ¿Bien? Entonces, el porqué de las pruebas y el peligro de no aprender. El valor de la experiencia, y también esto lo compartía, creo que lo compartí ayer. Ahí en 1 Samuel 17 hay una historia que cualquiera de los chiquitos de la escuela bíblica lo conoce, y es David y Goliat. Sí, es algo muy, muy conocido. Ahora, hay valor en la experiencia, en las cosas que Dios te ha permitido pasar con Él. En las victorias y en las derrotas también, si hemos tomado las lecciones necesarias, hay un valor muy grande en la experiencia que vos tenés con Dios. Hay cosas que vos hiciste y te sirvieron, que ahora las podés emplear nuevamente y te van a servir igual. Por ejemplo, si en la cuarentena pasada vos veías que orando Dios concedía lo que vos le pedías, tenías más paz, tenías tranquilidad a pesar de que todo estaba dado vuelta, todo indica que si haces lo mismo en esta circunstancia, va a pasar lo mismo. Por otro lado también, si vos durante la cuarentena pasada entraste en desesperación, te asustaba, lo único que mirabas era el noticiero, las estadísticas y demás, vas a entrar en pánico, y si haces ahora lo mismo, obviamente te va a pasar lo mismo. Pero yo no quiero referirme a eso, sino al tema de la experiencia de las victorias ganadas con Dios y también de aquellas derrotas que nos hicieron aprender algo. Las heridas pasadas sirven. Y en esto vamos a 1 Samuel 17:37, no vamos a leer obviamente toda la historia, la conocemos, de David y Goliat, la onda, que el gigante y demás, pero fíjense el lugar que le daba David a las experiencias pasadas y a las heridas pasadas, porque él habla de leones y osos. Yo no creo que le haya sido gratis el tema de leones y osos, sino que seguramente alguna herida tenían, ¿sí? Dice en el 34, más arriba, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. O sea, le saca, ¿sí?, el corderito de las fauces. Si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por la quijada y lo hiero hasta matarlo. Es decir, no sé si alguna vez jugaste con un gato, no digo peleaste, jugaste con un gato. Muchas veces eso no es gratis. Vas a recibir alguna herida. Bueno, David después dice, y ahí quiero llegar yo, cuando Saúl insiste en que no va a poder y que tiene que prepararse como guerrero y demás cosas, David dice, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. El valor de la experiencia, ¿sí? Las heridas pasadas nos enseñan, las heridas pasadas nos sirven si hemos tomado nota. Y las victorias pasadas, si podemos decir, o si podíamos decir una vez que empezamos a ver que había cierta libertad, bueno, hasta acá nos ayudó el Señor, qué bendición, nos podemos juntar, y todo lo que hemos aprendido, todas las victorias que hemos obtenido, también nos sirven. Hagamos las mismas cosas que nos dieron victoria en el nombre del Señor antes, y vamos a tener victoria ahora. Es así. Estrategias que hemos aprendido. Si viste que a través de la oración, el ayuno, si viste que a través del tiempo, más tiempo libre que muchos tenían durante la cuarentena, pudiste leer más la Biblia, pudiste crecer, bueno, seguí haciendo esas cosas, porque ahora se acerca otro león, se acerca otro oso, y tenés que pelear la prueba.
La prueba de David en este momento no era un oso o no era un león, era una persona, eso lo conocemos, David, al gigante, a Goliat, al gigante, experimentado en guerra, una persona que tenía pensamientos, no así los leones ni los osos, o sea que podía planear estrategias, pero sin embargo David dice, yo ya peleé con osos, yo ya peleé con leones, y con este va a pasar lo mismo. Cambió el enemigo, cambió el escenario, si se quiere este enemigo era hasta más peligroso, pero David usó las mismas estrategias, y la misma estrategia era confiar en que Dios, si me había librado antes, me va a librar ahora. Por último, en lo que hace los puntos, ¿sí? El porqué de las pruebas, el peligro de no aprender, el valor de la experiencia. Vamos a hablar del tesoro de una buena memoria, que es un texto que también compartí en la semana, el Salmo 77. Otro que le hace muchas preguntas a Dios. David es uno en el Salmo 13, lo habíamos visto hace un tiempo. Y Asaf dice, Salmo 77, 2, porque busqué al Señor cuando me había angustiado, por las noches sin cesar a Él levanté mis manos, pues mi alma rehusaba ser consolada. Me acordé de Dios y me sentí conmovido, al quejarme mi ánimo decaía. Dios no me dejaba pegar los ojos, tan quebrantado estaba yo que no podía hablar. Pensaba yo en los días de antaño, en los años de tiempos pasados, me acordaba de mis cánticos nocturnos, empezó a tener nostalgia. Y en mi corazón meditaba y mi espíritu preguntaba, ¿nos abandonará el Señor para siempre? ¿Acaso no volverá a tratarnos con bondad? ¿Se habrá agotado para siempre su misericordia? ¿Habrá puesto fin para siempre a su promesa? Mira cuántas preguntas, ¿no? ¿Se habrá olvidado Dios de tener misericordia? ¿Habrá en su enojo puesto un límite a su piedad? Y ahí es donde viene la memoria, cuando quizás nuestras fuerzas flaqueen o no entendamos lo que está pasando, tenemos que recurrir a la memoria como hizo Asaf. También me dije, debo estar enfermo, debo estar loco. ¿Cómo puedo pensar que la diestra del Altísimo ha cambiado? Está hablando de los propósitos de Dios. Si Dios tiene un propósito conmigo, dice, y eso no cambió. Y lo mismo con nosotros, a pesar de las pruebas. Es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. La memoria que tenemos de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando la derrota y el desánimo, como en el caso de Asaf, están a la puerta, o cuando parece que las fuerzas ya llegan a un cierto límite, recordemos las veces que Dios nos ha librado. Recordar el poder y el cuidado de Dios. Recordar quién es Él. Recordar los propósitos. Y ahí vuelvo, y soy muy repetitivo, pero vuelvo al valor de las promesas de Dios. Recordar esa promesa de Dios que te sostuvo. Si no tenés ninguna promesa de Dios, no es raro que estés dando vueltas, pero si hay una promesa de Dios que te sostuvo, tenés que recordar eso. Entonces, en este tiempo de pruebas que estamos entrando, que como dije hoy, entramos pero no sabemos cuándo salimos, es bueno que nosotros tengamos presentes estas cosas, que hay un porqué en las pruebas, que tiene que ver con aprender a batallar, con comprobar el conocimiento, que es muy peligroso no tener memoria, desperdiciamos experiencia, desperdiciamos tiempo, que la experiencia pasada tiene un valor y juega un valor muy grande en lo que podamos lograr hoy, que lo que te sirvió ayer en el nombre del Señor te va a servir hoy. Las heridas también tienen un lugar en el plan de Dios. Y lo bueno que es tener una excelente memoria de los hechos de Dios. Vamos y nos despedimos con esto, lo que decía David, y con esto quiero que después oremos. El Señor me ha librado de la garra de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y yo en una reflexión que creo que ayer sábado ponía, te llevaba a pensar un ejercicio, ¿sí? Sacá los leones y los osos y sacá el filisteo y decir, bueno, el Señor me ha librado de la prueba pasada, el Señor me ha librado del dolor, el Señor me ha librado de la enfermedad, el Señor me ha librado de la ruptura familiar, el Señor me ha librado de lo que sea, también me va a librar de esto. Es bueno que como pueblo de Dios veamos este tiempo no como derrota, sino como una oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Te invito a que oremos en casa, ¿sí? Y vamos a decirle, Señor amado, entramos en un tiempo que nosotros no sabemos qué va a pasar, como el año pasado,
ni cuánto va a durar, capaz que 15 días, capaz que más, no lo sabemos, vos lo sabés y queremos tomar nota. Recordar todas tus obras, recordar lo que ya hiciste por nosotros, recordar tu bondad, tu misericordia y tu poder, y como familias de la iglesia poder celebrar también el día de mañana que también en esta prueba, así como tenía la certeza David, también en esta prueba nos libraste de la mano del destructor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Vamos a ver y estemos orando qué es lo que va a pasar esta semana y estemos atentos y especialmente estemos prestos para presentar batalla. Dios te bendiga.